Bueno, estamos finalmente hoy a 4 de febrero. Estamos a 4 de febrero. De 2026, el cálculo diferencial, y de que, como les dije hace un momento antes de comenzar formalmente, mañana 5 de febrero es un aniversario más de la Constitución de 1917, no la estación del metro que está aquí después de la de Guam, se llama así, ¿verdad? Constitución de 1917. Por lo cual es una fecha oficial en México, pero por el cambio que tuvo en el calendario oficial en México se celebra normalmente el lunes de esta semana. Entonces el lunes vinimos a clase, el día de la Candelaria, pero no hubo clases en otras instituciones educativas en el país, porque por ese cambio legal, el 5 de febrero, el día de la Constitución, el día de descanso obligatorio para el resto del país, fue el lunes pasado. Nosotros vinimos a trabajar, nomás por dar la contra. No, es porque así se acordó en negociación con los sindicatos. Bueno, entonces, y esta sería entonces la última sesión de clase de esta semana, semana 3 del trimestre. Nos veríamos entonces el próximo lunes para la siguiente sesión de clase en la semana ya 4. Ahora, semana 4. Ya te perdiste en el tiempo, en el espacio. En el espacio. ¿Y onda? Sí, ya. E incluso, ¿alguien entró ya al CIPI? Sí. CIPI, dicen por ahí. ¿Qué encontraron? Primero, les incorporé un archivo de imagen donde están una lista de identidades trigonométricas, ¿sí? Para complementar las que vimos el lunes, el día de la Candelaria, que fue lo último que vimos formalmente ese día de clase, que fue el último tema de la unidad correspondiente a funciones trigonométricas. Yo aquí lo tengo, semana 3, 2 de febrero, sesión 7 de clases, tema 1.7 del programa oficial de cálculo diferencial, identidades trigonométricas. Entonces, revísenlas, por favor. Primer punto de lo que publiqué en el sitio. Segundo punto, también publiqué el tema de hoy. Pero el tercer punto es que publiqué algo más. Que fue, como terminamos la primera unidad el lunes pasado, corresponde entonces la primera evaluación parcial de las que yo mediante las cuales yo evalúo su aprendizaje, básicamente, para a través del promedio de esas n evaluaciones parciales obtener el resultado para la evaluación global de la UEA cálculo diferencial, y que ustedes puedan obtener sus créditos correspondientes, acreditar la UEA y pasar a lo que sigue en su plan de estudios de la licenciatura en la que se hayan inscrito, sea biología experimental, hidrobiología, ingeniería en alimentos, ingeniería bioquímica o la licenciatura en producción animal. Que por eso creo que en este grupo no hay ingeniería bioquímica. No hay personas inscritas en ingeniería bioquímica, pero en las otras creo que sí hay todos. No me acuerdo exactamente. Bueno, pues esta es la primera evaluación parcial. ¿Ya la revisaron? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Seguros? La voy a leer. Aquí la tengo, para que quede claro. Espero. O surjan dudas y entonces las planteen. Las pueden plantear ahorita después de que termine, o me las pueden plantear por correo electrónico o por mensaje de sitio, también es factible. Primera evaluación parcial, tema funciones trigonométricas, y comienza. Una forma de obtener la altura de los árboles sin subirlos, ya andas trepando a ellos. Ya recuerden que lo que puede pasar es se caen. Es usar funciones trigonométricas. Identifique en la UAMI, aquí, no en la estación del metro, aquí.
4 especies diferentes de coníferas específicamente, porque hay otras plantas que también tienen formas arbóreas. Helechos, algunos helechos son arborescentes, son arbóreos, y no son coníferas, ni siquiera son angiospermas, son plantas no vasculares. Todavía me acuerdo, llevé algo de botánica, lo he experimentado. Las angiospermas también hay especies arborescentes, forman árboles. Otras son arbustivas, son arbustos, y otras son herbáceas. Ese me recuerda a un monje que se llama Herbáceo de Canterbury, aunque lo conocen históricamente como Gervasio, es lo mismo. Herbáceo de Canterbury fue una especie como de cronista o historiador medieval en la Inglaterra medieval. Si antes de ser anglicanos eran católicos, que recogió el testimonio de varios compañeros de él, monjes, que en un verano, no recuerdo de qué año, allá en Inglaterra, estaban disfrutando el solecito. Ya ven que en Inglaterra depende, casi nunca hay sol visible, y estaban ahí alegremente, y se veía la luna, apenas estaba creciendo, acaba de pasar la fase de luna nueva, y se veía como un gajito de luna, y a un monje de ellos, volteando a ver la luna, de repente vio como que salían chispas de uno de los cuernos de la luna. ¡Ah! ¡El demonio! No. Ahora sabemos que fueron testigos de un meteoritazo, algún asteroide, que colisionó con la luna. Como muchos años después, al menos casi un milenio después, cuando finalmente los humanos llegan a la luna, los astronautas de las diferentes misiones Apolo, pusieron entre los otros instrumentos científicos sismógrafos para estudiar geológicamente la luna. Realmente es el objetivo científico de los sismógrafos, estudiar cómo en la Tierra, cómo es la naturaleza física y quizá química de la Tierra. Porque a través del estudio de las ondas sísmicas, ondas, funciones trigonométricas, ¿cómo se dan cuenta que se tiene que ver con el curso? Se puede estudiar la naturaleza física de la Tierra, porque las ondas, todas las ondas, todos los fenómenos ondulatorios materiales y algunos parecidos que no son materiales, son energéticos, como la luz. Las ondas, cuando se transmiten, ¿te acuerdan que traje el resorte y la hacía así? Si dije que esa una onda que no cambiaba de lugar, le decimos estacionaria, a diferencia de, por ejemplo, la onda de cuando le pegaba yo el resorte en el piso y se iba la onda así. Y si el resorte fuera más largo, la onda estaría viajando. Esas se llaman ondas viajeras, las ondas longitudinales. Las ondas sísmicas son las ondas sísmicas mueven la materia de la Tierra en 3 formas ondulatorias diferentes. 2 son como ondas tradicionales, ondas transversales, en las cuales, como cantaba Carole King hace 50 años, una cantante gringa de tiempos del rock de aquellos años, también cantaba baladas. Carole King se llama, todavía vive, tiene como 80 años y todavía canta bien, porque hay algunos que tienen 80 años y ya mejor no cantan, como Juan Manuel Serrat, ya calladito te oyes más bonito porque ya perdió la voz. Pero bueno, la última vez que lo escuché cantar dije no, nunca más, mejor pongo el disco. Lo llegué a escuchar en vivo aquí hace como 40 años, no, como 30, y se cantaba bien. Pues bueno, Carole King, que todavía canta, tiene una canción que se llama I Feel the Earth Move Under My Feet, I Feel the Sky Tumble and Down, Tumble and Down. Ella es de California, y en California hay sismos como aquí, entonces quizás eso le inspiró algún sismo en California. Las ondas son
transversales porque la Tierra se mueve así. Tenemos evidencia, por ejemplo, cuando después de un sismo vemos algunas vías de ferrocarril en la zona donde se dio el sismo, y las vías paralelas que podrían haber sido rectas se encuentran en forma ondulatoria. Entonces hay que arreglarlas. También la Tierra se mueve en forma ondulatoria vertical, en forma ondulatoria transversal, vertical, entonces también se mueve así. Entonces, como sube y baja la Tierra en la zona parada cuando hay un sismo, se mueve de así, y la gente dice, es que el sismo fue oscilatorio, plano, ondas así. Y alguien dice, no, fue trepidatorio, sienten así la Tierra, hasta retumba. ¿Sí? No es que la Tierra se mueva así, es que la onda viajera longitudinal es vertical. Y pues tú estás así. Las dos se dan simultáneamente. Y la tercera es longitudinal. La Tierra se comprime y se elonga. En todos los sismos, no importa dónde ocurra. Y entonces, ¿cómo nos podemos describir los sismos? Mediante funciones trigonométricas. Entonces, los fenómenos naturales se pueden describir mediante funciones trigonométricas, pero también podemos usar las funciones trigonométricas, por ejemplo, para obtener la altura de un árbol sin tener que treparse. Y continúo entonces. Identifique en la UAM 4 especies diferentes de coníferas. Mida el día, y aquí, ahora sí viene el asunto matemático de cómo usamos la matemática para empezar a tomar información de cómo es la naturaleza biológica. No, la evaluación no es sobre sismología. Preferí algún ejemplo biológico más que un biológico. Aunque algunos de ustedes, ¿quién está en biología? Levanten la mano. ¿Quién está en hidrobiología? Van a llevar geología. ¿Ya llevaron? Pues ya la llevaron. Bueno, estudiaron. En su plan de estudio está incluida la geología. ¿Sí vieron lo de los sismos? Sí. Lo de las ondas S y P, y no, ¿cuál es la otra? Entonces, no me dejarán mentir o me corregirán si dije alguna burrada. Bueno, es que las rocas se mueven debido a las fallas geológicas provocadas por la ruptura de la corteza terrestre, que da lugar a la tectónica de placas, que explica cómo funcionan o qué causan los sismos y la actividad volcánica. Y es fundamental para la existencia de vida en la Tierra. Conocemos otro planeta que se parece mucho a la Tierra porque su eje está inclinado, su eje de rotación está inclinado, casi igual que el de la Tierra, y por lo tanto presenta estaciones en su órbita alrededor del Sol. Eso provoca que también esté inclinado, provoca que tenga casquetes helados en sus polos del eje de rotación, en el norte y en el sur. Y tiene atmósfera. Se llama Marte. Marte, en eso se parece a la Tierra, pero hay dos diferencias fundamentales. Sí está más lejos del Sol, 50 millones de kilómetros más lejos del Sol que la Tierra, en su órbita, en su radio orbital, perdón, alrededor del Sol. La órbita es más elíptica, más elongada, menos circular que la de la Tierra, por lo que quizá las distancias son más importantes, la diferencia, el perihelio y el afelio, pero su masa es la tercera parte de la Tierra, por lo tanto la fuerza de gravedad es menor. Es ahí donde la película de The Martian, o ¿cómo se llama? Rescate de Marte, le pusieron en español aquí en México. Es ahí, es una parte que, aunque está muy bien producida con base en ciencia y tecnología, esa película, fueron asesorados por la NASA. En esa parte le salió mal, ¿no? Porque al tener la tercera parte de la masa, la fuerza de gravedad, la interacción masa de Marte con los astronautas es menor, y entonces podrían, con el mismo impulso con el que caminas aquí en la Tierra, de tus pies, te elevaría más en Marte, porque tu fuerza es la misma, pero la atracción de Marte es menor, entonces estarías caminando de a brinquitos.
Eso lo confirmamos cuando vemos las películas y transmisiones de televisión que hubo de los astronautas en la Luna, donde la masa de la Luna es la sexta parte de la masa de la Tierra. Entonces ahí caminan así. Incluso aprendieron a caminar como de a conejo. Porque dicen que era más rápido desplazarse de esa manera para todo el trabajo que tuvieron que hacer. Como poner los sismógrafos. Entonces, bien, regresemos a la parte biológica. El problema como tal es este. Mida el diámetro del tronco de cada árbol, que midan la altura mediante funciones trigonométricas, para que no se tengan que subir, de al menos 2 ejemplares de cada especie. O sea, 4 especies, 2 ejemplares de cada especie por lo menos. Si pueden, 1 más o 2 más, según les dé tiempo y tengan facilidades, háganlo. Para que entonces la observación, medición y cálculos sean matemáticamente más significativos, más nos acerquemos a la naturaleza biológica de las plantas coníferas arbóreas. Entonces, mida el diámetro de, es el símbolo, del tronco de al menos 2 ejemplares de cada especie, calcule sus respectivas alturas. Las alturas no las van a medir, porque no se van a subir. Sí tienen que hacer mediciones, pero no de lo alto. La altura la van a calcular con funciones trigonométricas. ¿Cuál? Ustedes decían cuál. ¿Cuál es la que tendrían que usar? La tangente, la cosecante, el coseno, el seno. ¿Cuál? Tienen que revisar sus apuntes. No todas les van a servir. Alguna en particular, función trigonométrica, es la que van a tener que usar. Y determine la última parte matemática, donde tienen que interpretar los números que van a medir y o a calcular, y determine si hay alguna relación entre ambas cantidades. ¿A qué nos referimos? Dijimos que las relaciones entre cantidades son las funciones matemáticas. Entonces, son 3 ejercicios matemáticos que tenemos que hacer. El primero, calcular la altura de n árboles. Segundo, medir un número que se llama diámetro, ¿sí?, de los troncos de los árboles. ¿A qué altura? ¿Sí? Porque se van a dar cuenta que especies diferentes tienen troncos diferentes. ¿Será cierto? Esa es la última parte. ¿Hay alguna relación entre altura y diámetro? ¿Cuál podría ser? Ahí lo que ustedes tienen que hacer es plantear alguna función. Podría ser logarítmica, trigonométrica, exponencial, quizá lineal, que podría explicar la relación entre tronco y altura, y que explique por qué una especie es diferente de la otra. O sea, hay que echarle coco, neurona. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna duda? No. ¿Ya no? ¿Para cuándo es? Ah, termino de leerlo, Perdón. porque no he terminado. Presente datos, cálculos por escrito, o sea, no se vale ChatGPT. Pueden consultar cualquier fuente de información, libros, artículos en revistas, internet, puede ser Wikipedia incluso, o MATLAB, no sé, o incluso hasta inteligencia artificial. Pueden consultar, pero no usarla para obtener el resultado final. Tienen que entonces hacerlo a manita. Presente datos, cálculos por escrito con imágenes. O sea, hay que hacer un modelo gráfico en papel milimétrico de lo que hicieron y las imágenes de los árboles que hayan usado para resolver su evaluación. Esos pueden usar
cámara fotográfica, teléfono celular con cámara, ¿sí? Caja oscura, daguerrotipo, no sé, alguna. ¿Sí? Fecha de entrega en equipo, hasta de 3. Puede ser equipo de 1, equipo, 2 o 3 personas. Lunes 9 de febrero, y en caso de que me lo vayan a entregar por correo electrónico, pueden entregármelo en papel. Si es en digital, debe incluir las imágenes y debe incluir las gráficas o dibujos que hagan en papel milimétrico. Pues te toman la foto o lo escanean de alguna manera, ¿sí? Y hacen su archivo digital. Para que yo no me haga camotes cuál es de cuál, no hagan lo que hizo Copérnico, además de no titularse. Bueno, se tituló como médico. El primer documento que sugiere que Copérnico empezó a trabajar en la hipótesis heliocéntrica, no sabemos si realmente era de él, porque no tiene su nombre. Y tampoco tiene fecha. Hay 2 o 3 ejemplares que sobreviven de un manuscrito que hizo varias veces, que entregó a sus cuates matemáticos y astrólogos de la época. Hay narraciones de eso, o sea, hay testimonios que alguien escribió, pero nada más sobreviven 2 o creo que 3 ejemplares, que los demás lo tiraron al bote de la basura, se lo comieron las ratas, se quemó en el incendio de la biblioteca, algo por el estilo. Ya ven que eso pasa en la historia. Y uno de esos documentos se encontró en una biblioteca en Polonia de un noble de aquellos años, que era muy sistemático el señor, y en su biblioteca personal tenía su catálogo de lo que había en su biblioteca. Y en el catálogo aparece un registro que fecha el 1 de mayo, se recibió un manuscrito de 6 hojas, dice 6 hojas, o sea, 12 páginas, un manuscrito, se ha escrito a mano, donde el autor, no menciona quién, dice que los planetas se mueven alrededor del Sol. Y está ahí el documento y se puede leer, se ha transcrito, se ha impreso, ya se ha distribuido, yo lo he leído. ¿Sí? Antes, bueno, y la fecha es 1 de mayo de 1514. O sea, ya para 1514, alguien en Polonia estaba proponiendo que el mundo no era geocéntrico, sino heliocéntrico. Y empezó a correrse el chisme, a grado tal que alguien que se estaba peleando con el Papa en ese momento, un tal Martín, en el centro de Europa, Lutero, fue el único del que tenemos registro que en una cena con sus seguidores criticó a Copérnico, citándolo como: hay por ahí un astrólogo advenedizo, como si fuera un novato. ¿Sí? Y eso fue por ahí de 1530 y algo. Copérnico nació en 1473. O sea, ya Copérnico rayaba los 60 años y tenía al menos 40 años trabajando como astrólogo y matemático en Polonia. Y Martín Lutero, descalificándolo, dijo: un advenedizo, o sea, alguien recién llegado, que dice que la tierra se mueve y no el sol, cuando los textos dicen que fue Josué quien ordenó al sol detenerse. En uno de los libros de Josué, libros que componen ese compendio que es la Biblia, efectivamente hay un episodio donde en una batalla Josué, el líder de los israelitas, se le está haciendo tarde para tomar la ciudad que están sitiando, y dice ese texto que mandó al sol detenerse para que pudiera seguir iluminando el campo de batalla y tomar la ciudad. Allá ellos. Entonces, el único religioso que
que criticó a Copérnico, diciendo que lo que estaba proponiendo todavía no publicaba el libro. 1514, en la biblioteca de Cracovia, aparece ahí una referencia de que alguien escribió 12 páginas sobre la Tierra se mueve, ¿sí? Y los planetas alrededor del Sol. 1530 y algo, Martín Lutero critica a Copérnico. Por cierto, 2 papas ya le habían pedido a Copérnico que por favor les enviaran una copia del manuscrito, porque estaban interesados en conocer sus ideas, sus propuestas. No hay un solo documento en la Iglesia de Roma que siquiera criticara a Copérnico, mucho menos que lo censuraran o que lo prohibieran. Finalmente, por la insistencia de un joven matemático luterano, por cierto, seguidor de Lutero, del centro de Europa, que va a visitar a Copérnico, cuando Copérnico ya tiene como 65, 68 años de edad, le insiste: maestro, escriba su libro. Ya tenía un buen tapache escrito. Se llamaba Joachim Rheticus. Joachim Rheticus ayuda a Copérnico a terminar el manuscrito, toma el manuscrito y lo lleva a la imprenta a, no creo que ciudad de Alemania, cuando lo que es Alemania no existía, ¿sí? Con el mejor impresor de la época. Y finalmente, cuando obtiene la primera impresión, se la lleva a Copérnico, allá donde vivía en Fromborg, en la costa del mar Báltico. Estando Copérnico ya hemipléjico, a los 70 años de edad, 1543. Eso ocurre en marzo de 1543, sale de la imprenta, le lleva a Rheticus el manuscrito, bueno, ya impreso, ya el manuscrito, el libro impreso, se lo pone sobre su lecho. Copérnico lo ve y 2 meses después muere, en mayo de 1543. Nunca fue censurado por la Iglesia de Roma, ni mucho menos su libro prohibido. El libro está dedicado a Paulo III, sumo pontífice de Roma. ¿Y entonces por qué dicen que la Iglesia lo persiguió? ¡Falso! No hay evidencia de que en el momento, en la vida de Copérnico, la Iglesia de Roma lo hubiera ni siquiera criticado. Al contrario, le echaban porras para que siguiera con él. Lo que pasa es que estaba muy ocupado protegiendo Fromborg de la invasión de los teutones, unos caballeros del centro de Europa que andaban en guerra con muchos otros, entre ellos con el reino de Polonia. Entonces Copérnico no tenía tiempo de andar escribiendo porque andaba defendiendo la ciudad. Fue estratega militar. También arreglando la moneda del reino de Polonia porque se estaba devaluando. Entonces propuso una teoría monetaria, como matemático que era. Fue economista. Entonces fue canónigo, médico, astrólogo, matemático, economista, estratega militar, y en su rato libre se arreglaba bicicletas. Fue en 1616 en Roma, después de que en 1610 Galileo, con sus observaciones telescópicas de Júpiter, descubre algo que está orbitando alrededor de Júpiter, y dice: Copérnico tenía razón. Copérnico, entre otras cosas, dice que lo único que está alrededor de la Tierra es la Luna. Todos los demás planetas giran alrededor del Sol y la Tierra también. Júpiter, Saturno, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio orbitan alrededor del Sol. La Luna alrededor de la Tierra. O sea, no todo orbita alrededor de la Tierra. Solamente la Luna ya está matando allá afuera. Alguien estaba gravitando y no alrededor de la Tierra. Bueno, sí, estaba gravitando. Gravitar es esto: caer. Todos los planetas caen hacia el Sol, pero en trayectoria elíptica.
Si caemos hacia el Sol, con trayectoria elíptica. La Luna cae hacia la Tierra, no se espanten, no corran, igual no serviría de mucho, pero cae pero en trayectoria elíptica. De hecho, en diferentes lunas llenas, si pueden medir con el dedo el diámetro lunar, van a darse cuenta que hay una luna llena en el año que se ve ligeramente más grande que 6 meses después. Va cambiando la órbita de la luna, porque es elíptica. Algo me equivoqué en el tiempo, pero no me hagan mucho caso en eso. Entonces, como Galileo, en un libro que escribe sobre lo del telescopio y las estrellas de Júpiter y la luna que tiene montañas y Venus presenta fases, lo que se llama El Mensajero Sideral, lo publicó en 1610. Ahí dice que Copérnico podría tener razón, el modelo de Copérnico heliocéntrico podría ser cierto, porque es la única evidencia indirecta que hay. Nadie siente que la Tierra se mueva salvo en los sismos, por cierto, Italia sísmica, ¿sí? También, pero nadie siente que esté moviéndose alrededor del Sol. Ahí había algunas objeciones, incluso nadie siente que estemos rotando, ¿no? Hola, me recogí tu botella. Gracias. Nada más que lo olvidé en la casa. Bueno, pues la tienes. Sí, la tengo, yo te la traigo el lunes. El lunes nos vemos aquí. Sí, aquí en esta aula, el lunes. Entonces, ¿sentimos la rotación de la Tierra? Vamos a hacer números. La Tierra es esférica, su eje de rotación está inclinado, 23 grados, se mide mediante funciones trigonométricas. Gracias a esa inclinación fue que Eratóstenes hace 2300 años pudo, considerando la luz del Sol, proyecta sombras que son inclinadas dependiendo de dónde estemos. Si estamos parados aquí y estamos parados acá, y el Sol está acá lejos, solecito, calienta, notatito, hoy, mañana, toda la semana. Pues los rayos de luz del Sol viajan en forma paralela, porque está, ahora sabemos, a 150 millones de kilómetros. No es astrobiología. Es uno de sus pruebas. Entonces, justo, bueno, aquí estaría el Ecuador, por ejemplo. Aquí estaría el trópico de Cáncer, en el norte, acá sería el norte, acá sería el sur, este sería el trópico de Cáncer, y acá sería al norte del trópico de Cáncer. Ya falta el círculo polar. Es irrelevante para este modificador. Lo que importa son los trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. La Tierra siempre está trasladándose alrededor del Sol con el eje inclinado respecto al plano orbital. Está inclinado así respecto al plano orbital, 23 grados más o menos, no me acuerdo exactamente el dato. Justo el 21 de junio, o 21 de junio, porque varía un poquito, varía por ahí alrededor de un día, de año a año. Cuando llega la luz del Sol, ilumina perpendicularmente, si trazamos una línea tangente a la circunferencia de la Tierra, en el trópico de Cáncer, el 21 de junio, a esa línea tangente estarán llegando perpendiculares los rayos del Sol, y entonces cualquier objeto vertical no va a proyectar sombra. La sombra va a quedar exactamente abajo de la persona, o de la columna, o del poste, o del perro, lo que sea. Que esté parado justo en el trópico de Cáncer. ¿Qué sucede a cualquier persona que esté, o poste que esté por el norte o por el sur del trópico de Cáncer? Va a proyectar una sombra perfectamente
medible. Dependiendo de qué tan lejos esté del trópico, va a proyectar una sombra mayor o menor. Y no solo eso, podemos calcular, por ejemplo, al centro de la Tierra, este ángulo de trigonometría. Y mediante este ángulo va a ser proporcional al arco de la superficie de la circunferencia de la superficie de la Tierra. Conociendo el ángulo y conociendo esta distancia va a ser proporcional a los 360 grados de la circunferencia total. Y mediante esa regla de 3 o razón proporcional, fue que Eratóstenes calculó la circunferencia terrestre hace 2300 años. Hace 2300 años se verificó matemáticamente, mediante trigonometría, que la Tierra es esférica. Ella llaman los terraplanistas. Todavía recorté ese tramito de clase y me puse a TikTok. Hablamos de este tema en otra sesión, no puedo decir ya de qué si fue aquí, fue en física o fue en astrología. Lo subí a TikTok y un mono me pone: yo le puedo probar que la Tierra es plana. No más. No, tiene planas las neuronas. Bueno. Ok. De ahí, como se dan cuenta, es utilísima la trigonometría para la geología, para la geografía, para la astronomía y para la biología. Por eso lo terminamos el lunes pasado. Se acabó, tan quedó en el pasado, como le dijo Rafiki a Simba, ¿sí? Cuando le da con el bastón en la cabeza. ¿Qué pasó? No importa, está en el pasado. Bueno, entonces, hoy, por fin vamos a llegar al tema de hoy. A la unidad de hoy, estamos iniciando, decíamos, estamos terminando la semana 3, pero estamos iniciando la unidad 2. Unidad 2 de nuestro programa de cálculo diferencial, que tiene que ver con algo que incluso ustedes ya vieron en algunas funciones trigonométricas cuando las graficaron y llegaron aquí asustados: profesor, ¿qué está sucediendo? No, así exageré, perdón. Pero sí no están preocupados y preocupadas algunas de ustedes. ¿Sí? Porque a veces nos topamos con funciones como esta. Déjenme acudir aquí a uno de mis acordeones para que no vaya yo a meter la pata hasta acá y luego ya no me toca ningún trabajo, se me da con cierta facilidad. Vamos a poner aquí unidad, la unidad. Estoy como el expresidente. Bueno, son acentos regionales. Veamos que en algunos lugares se comen las heces. Veamos que es E-S-E-S, no con H y C. Aquí está. Lo que sí les puedo decir es que creo que subí el documento a CIPI. Además de que subí la lista de igualdades, de identidades trigonométricas, publiqué el primer parcial y publiqué también el tema de hoy. La LES. Vamos a ver. Bien, dentro de las funciones que vimos previamente, f de x, bueno, previamente en el trimestre anterior, en precálculo, o a lo mejor ustedes lo vieron en biomatemáticas, f de x, así representamos todas las funciones, f de x será igual a una y y podría ser igual a una función. Voy a poner como ejemplo esta que sería una función. A ver, ¿qué tipo de función sería? X cuadrada menos 5x más 4. Es una función cuadrada o de segundo orden. Además, polinómica porque y depende de 4 términos.
numéricos. Un término constante, 4, no varía. Otro término variable está x, pero acompañado por un coeficiente de 5 veces x. O también con otra variable que es el mismo, además multiplicado por menos 1 a las 5 veces x, o el número negativo de 5 veces x, y la x multiplicada por ella misma. Dos x's que se multiplican entre sí. Esas serían 5 x's que se están sumando. Vamos a decir, vamos a ponerlo acá como antecedente. 5x es igual a x más x más x. ¿Cuántas? 5 de estas. ¿Van 4? Yo voy a poner aquí el 5. X, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 x. Por eso es que 5 es un coeficiente de proporcionalidad. Por eso llamamos, esto es un coeficiente. El 5 de aquí es un coeficiente que me indica no el número de veces que se está sumando x. No. Porque ¿cuántas veces se está sumando x aquí? No. 1, 2, 3, 4. Entonces el coeficiente no es el número de sumas, porque nada más son 4 sumas. Y 4 no es igual a 5. Tampoco 4 es más que 5, como dijo aquel. Sino que es la cantidad de x's que se están sumando. Por eso el 5 es el coeficiente que significa la cantidad de números que se suman entre sí. Por otro lado tenemos x elevado a potencia 2 elevado a la potencia 2, que es igual a x por x. Recordemos, los tachecitos significan adición, suma. Los puntitos a media agua, o sea, no abajo, porque abajo sería el punto decimal. Por eso quizá es que el Sistema Internacional de Pesas y Medidas establece que separamos los números enteros de los fraccionarios mediante comas. Una vez que aquí, como estamos colonizados mentalmente por el imperio, a los cuales no le llegó el Sistema Internacional porque se hundió el barco a medio Atlántico, por eso que no les llegaron los estándares de París, ¿sí? Por eso siguen usando el sistema imperial británico, que ni los británicos usan. Los británicos miden en las carreteras velocidades en kilómetros entre hora, no en millas. Usan el sistema internacional los británicos. Los gringos usan el sistema imperial inglés. Y como estamos pegados a ellos, seguimos usando el punto decimal cuando deberíamos usar la coma decimal. Bueno, vamos a seguir usando el resto del curso, como estamos colonizados, el punto decimal. Okay. Ayer salió este inmenso que estaban celebrando el 147 aniversario, creo, o 140 y tantos aniversario del triunfo en la guerra México-americana. No fue una guerra, fue una invasión. Y no fue una venta, fue un robo. Digo, por esa cantidad es un robo. Bueno, entonces, aquí, ¿cuántas veces se está multiplicando la x? Una vez. ¿Cuántas x's? 2. La potencia es la cantidad de x's que se multiplican. Si la potencia fuera 5, serían 5 por 5, no, x por x por x por x, 5 x's multiplicándose, no sumándose. Entonces, el coeficiente significa suma, la potencia significa multiplicación. ¿De cuántas cantidades iguales? Lo que diga el coeficiente y lo que diga la potencia. Bueno, ya, ok. Por cierto,
Aquí hay dos números fantasmas, por eso los voy a poner en verde. Aquí hay bueno, de esos son tres. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay una x a la potencia 0. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Cualquier cosa multiplicada por 1 o una vez es lo mismo. Cualquier número elevado a la potencia 1 pues es 1, una x, no dos x's. Aquí tengo x a la 0. Siempre x, o es más, vamos a ponerlo así, porque es para cualquier número, sea variable o constante. Cualquier número n elevado a la potencia 0 es 1. No me voy a detener en la argumentación matemática de esto, no me importa, me tiene sin cuidado, me vale pito. Me vale un pepino también, me vale, ¿qué más? Comino, dicen, ¿no? También hay muchas expresiones como lo de se murió pelo gallo, estiró la pata, colgó los tenis, entregó el equipo, estábamos hablando de eso, ¿será? Bueno, entonces, x a la 0 es igual a 1, 4 por 1, o 4 veces 1, es 4. ¿Bien? Y esto sería una función, ¿de qué forma? ¿Cómo se dibujaría? ¿Qué forma gráfica tendría? Esta es la forma alfanumérica de esta función. Una función de segundo orden, cuadrática. ¿Por qué de segundo orden? Ojo, les digo esto porque los mencioné como números fantasmas, porque no están en azul, no los había escrito. Y aunque los puse no cambiaron nada de lo azul, se quedó igual. Aquí siempre hay un coeficiente 1, siempre. Aquí la potencia es 2. Aquí siempre hay una potencia 1. Como 1 por x cuadrada es x cuadrada, pues no lo pongo. Como x a la 1 es x, pues 5 por x, bueno, menos 5 por x es x, 5x, perdón. Y aquí x a la 0 es 1, 4 por 1 es 4, por eso no los pongo. Entonces, si el coeficiente es 1, la potencia es 1, o la cantidad variable es x a la 0, pues no se escribe. Y el orden de una función, el orden se define por la potencia más alta o mayor en el polinomio. Es una función polinómica de orden 2 o segundo orden, porque la potencia mayor, ¿cuál es? 2. Si la potencia mayor fuera 5, sería una función de orden 5 o de quinto orden, y sí existen, al menos en los libros de matemáticas. Realmente hay que ponen cosas raras como sistemas geocéntricos. El texto se llama Síntesis Matemática. El previo a esto, el de Claudio Ptolomeo, escrito en el año aproximadamente 150, se llama en español Síntesis Matemática. Donde describe el sistema geocéntrico con una tierra esférica medida por Copérnico, por Eratóstenes. Ptolomeo se basaba en el modelo de Eratóstenes. Eratóstenes fue aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era. Entonces, Eratóstenes más antes, esto es de Eratóstenes, pongamos aquí nombres. Eratóstenes calculó esto en el aproximadamente en el año 300 AC, le voy a poner, muy cristiano, ¿sí? O antes de nuestra era. Ptolomeo 150, Copérnico 1543, dijimos, ya el libro. Bueno, ok, pero esta función no se queda así, no he acabado de escribirla. Esta función de segundo orden polinómica es el numerador de una función racional, que por lo tanto debe haber una función denominador. Y en este caso es una función lineal y igual a x menos 1.
donde aquí tenemos también esos números fantasmas. El coeficiente 1 que multiplica a x, la potencia 1 que va en la x, y aquí sería x a la 0. ¿Sí? Esta es cuadrática, pero les pregunté qué forma tendría la cuadrática. Una parábola. Y dijo el Señor a sus discípulos. Todavía no acabamos. ¿Esta es una función de qué tipo? A ver, si yo le pusiera aquí y igual a 1x a la 1 menos 1x a la 0, lineal, esta sería la pendiente y esta sería la ordenada al origen, menos 1. O sea, estaría pasando, la pendiente es positiva, sería creciente, pero estaría pasando por debajo del origen del 0, 0, donde cuando x vale 0, y vale menos 1. Sería el punto 0 menos 1, donde cruza la función lineal creciente. Entonces esto sería una función de una parábola entre una recta. Ahí está. Esto es en español, esto es en matemáticas. Ahora, ¿qué forma tiene? Vamos, esta es la forma alfanumérica de una función de una razón o proporción, así como existen los números racionales. Decimos que los números racionales, lo voy a poner también en rojo porque estoy hablando de números. Los números racionales, Q, son todos aquellos que están definidos por el cociente entre dos números enteros en particular. A entre B. Es un número racional. Esto es un número racional. Esto es una función racional. Esto es un número. Esto es una función. Esto es Q, un número. Esto es f de x, una función racional. En la cual se relacionan dos funciones distintas. Una de segundo orden o parabólica y una de primer orden o recta o lineal. ¿Qué forma tiene? Estaba preguntando. Hagamos la representación tabular o de tabla. Vamos a tabular. Tabulemos en lugar de oremos, ya que estamos hablando de muchas cuestiones religiosas en particular, cristianas. Por cierto, Claudio Ptolomeo pues, no era cristiano, aún en el año 150. Y parece que todavía rezaba a los dioses romanos o griegos. De hecho, su texto está escrito en griego originalmente. Y termina echándole la culpa del movimiento de los astros a su dios. ¿Quién era su dios? Zeus. ¿Sí? Le echa la culpa a Zeus. No confundir con este. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Lo han leído? Un escritor, bueno, no sé si es el seudónimo o era el nombre real de un escritor, creo que inglés o inglés, conocido como el Dr. Zeus. Bueno, estamos ya en febrero, ya llegamos a febrero, pero hace 2 meses estaban celebrando la Navidad y algunos se disfrazan no de Santa Claus, ni de duende, ni de reno con la nariz roja. ¿De qué? El Grinch. Es el autor del Grinch. El doctor Zeus. Bueno, no, Zeus. Bueno. La gráfica. Vamos a tabular X contra Y. Cuando X vale, comenzamos con valores negativos. Comenzamos muy negativos el día de hoy. No, con números negativos. Cuando X igual a menos 5, ¿cuánto vale Y? A ver, háganlo en su cuaderno, vayan escribiendo. 5 al cuadrado menos 5x más 4. Entre 5 menos 1. Bueno, aquí ya sé que sería 4. ¿Sí? 5 menos 1 es 4.
Pero el numerador, la parábola, ¿qué forma? ¿Cuánto vale? Y. Cuando x igual a menos 5. Sea 25 menos 25 más 4 entre x menos 1, 4. ¿Cuánto es acá? ¿1? Nada más verificar que no haya yo metido la mano. Ok, vamos a poner aquí el 1. Cuando x vale, o no, negativos no, este no lo vamos a poner. Vamos a poner estos valores. Cuando x vale 4. Cuando x vale 4. ¿Cuánto vale y? O no mejor vamos en orden. Vamos mejor en orden. Esto es un desorden. Me odian cuando empiezo a borrar en el nombre. Que sea menos 1, 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Ahora sí, ya, quedó más bonito. Cuando x es menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1 al cuadrado es más 1. Menos 5, no, será más 5, ¿no? Porque es menos 1 por 5, por menos 5 es más 5. Más 4, Menos 4. entre menos 1, menos 1, menos 2. Es el denominador. ¿Cuánto da el cociente? Según yo daría menos 5. ¿Sí? Cuando x es menos 1 ya debe ser menos 5, según yo. ¿Sí? Ahí ya me confirmó. En todo caso, línchenos a los dos. O como a Llorando Bruno nos queman en la hoguera. No, eso fue feo. Eso fue antes de que, fue en 1600. 10 años antes de que Galileo publicara el Mensajero Sideral, con lo de las estrellitas y la luna y todo lo demás. Cuando x igual a 0, sería 0, 0, 4 entre menos 1. Más 4 entre menos 1, pues es menos 4. Cuando x igual a 1, sería entonces 1 menos 5 más 4 entre 1 menos 1 será menos 2. ¿Sí? ¿No? 0. 0. Abajo queda 0. Aquí quedaría cuando aquí f de x sería igual a un número n entre 0. Cuando x es 2, cuando x es 2, según yo es menos 2. Cuando x es 3, cuando x es 3, creo que es menos 1. Y cuando x es 4, es 0. Cuando x es 5, decíamos, sería más 1, más o menos. ¿Sí? Sí, es 1. Ahora, aquí, ¿qué está ocurriendo?
Hay otro detalle, esa es una función de segundo orden. Como función de segundo orden con tres términos, quizá este cuadrado podría ser el producto de dos x's. X por x es x cuadrada. Entonces quizá esto pudiera ser el producto de dos funciones rectas con dos términos binomiales. Para averiguar lo que tendríamos que hacer, lo que llamamos factorización. Factorizamos x cuadrada menos 5x más 4. ¿Cuáles son los factores que nos dan ese producto? X cuadrada la podemos obtener si multiplicamos x por x. ¿Sí? X por x, x cuadrada. El 4, ¿el 4 de dónde sale? ¿De dónde sale? Tendría que ser, quizá, puede ser 2 y 2, pero entonces ya no saldrían de aquí abajo. Porque le vamos a decir x por x nos da x cuadrada. Si fuera 2 por 2, bueno, necesitamos que sea negativo. Acá sería 2 por x. ¿Cuánto saldría acá? 2 por x sería 2x. 2 por x, o sea, a ver, x por x, aquí está, x cuadrada. 2 por x, 2x, pero también necesitaríamos multiplicar el 2 por el otro 2 y nos daría 4. Y ya no sale, ¿no? No, se ve feo. Mejor si lo borramos porque se ve feo. Borramos, sí, borramos. ¿De qué otra manera podemos obtener el 4? Multiplicando un 4 por 1 nos da 4, pero para que nos dé el 5, tenemos 4 por x sería 4x, 4 por x por x sería x cuadrada, más x por x, x cuadrada. X por 1, vamos a ponerlo acá, más una x. Ya, multipliqué esta x por este y esta x por este. Luego, o sea, 4 por x más 4x. 4 por 1 sería 4. Bueno, ya tengo el 4, ya lo tengo. Pero 4 por x, aquí sería 4x más 1x serían 5x, pero será positivo. Entonces no puede ser positivo. Uno de estos dos tiene que ser negativo, el 4 o el 1. ¿El 4? ¿Y este positivo? Los dos negativos. ¿Los dos negativos? Ajá, vamos a ver. Los dos negativos, ahora vamos a ver. X por x, x cuadrada. X por x, x cuadrada. X por menos 1 sería menos x. Menos 4 por x sería menos 4x. Menos 4 por menos 1 más 4. Ahora, x cuadrada, aquí está, menos x más menos x, 4x, 1 más 4, negativos, menos 5x, más 4, ya quedó, palomita. ¡Bravo! Ok, en otras palabras, 5x cuadrada, no, esto, 5x, x cuadrada menos 5x más 4 es igual a x menos 4 por x menos 1. O sea, aquella función f de x la puedo escribir yo así. Y igual a
x menos 4 por x menos 1 entre el denominador x menos 1. Pero tengo aquí x menos 1 entre x menos 1 y todo cociente donde los números son iguales es igual a la unidad. En otras palabras, este entre este me da 1. Le hago así. Ojo, quizá en alguna otra aula les habrán dicho x entre x menos 1 entre x menos 1 se van. ¿A dónde tú? No se ha abierto la puerta. Sigue entreabierta. ¿Sí? No salió en el x menos 1 ahí. Ahí nos vemos. No. No se va a ningún lado. Aquí están, aquí viven, pero es igual a 1. Quedaría entonces y igual a x menos 4 por 1 y x menos 4 por 1 es x menos 4. Ahora, ¿qué les parece que ahora tabulamos en rojo para que se vea esta función? ¿Sí? Vamos a tabular aquí y igual a x menos 4. ¿Sí? Vamos a poner los valores aquí de y. Acá está, ahí sigue. Cuando x es igual a menos 1, menos 1 menos 4, menos 5. Cuando x es igual a 0, 0 menos 4, menos 4. Cuando x es igual a 1, 1 menos 4, menos 3. Cuando x es igual a 2, 2 menos 4, menos 2. Cuando x es igual a 3, 3 menos 4, menos 1. Cuando x es igual a 4, 4 menos 4, 0. Cuando x es igual a 5, 5 menos 4, 1. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué estamos observando ahí? Y para terminar, ya vamos a terminar. Voy a permitirme aquí poner nuestro tradicional sistema cartesiano. Va para acá. Ahí está. Vamos a poner acá el 0, 1, 2, ese sería el 0. El 0 en y. 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Ok. Y vamos a poner aquí en el 0, por supuesto, vamos a poner aquí el eje de las abscisas o de las x, perpendicular de las y, sería x. Ah, me faltó la escala, ¿verdad? Vamos a ponerlo así para que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, igual nos sobran ejes. Aquí sería 1, 2, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aquí sería menos y. Bien, acá es más y. Acá es más x, para allá sería menos x. Vamos a poner menos 1. Menos 1, menos 2, no, que menos 2 más 1. Estoy haciendo burradas. Ya acabamos, ¿no? Para que no siga haciendo burradas. Aquí sigue el 0, luego sigue el más 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Voy a trazarla con el plumón negro. Ok. Voy a trazar la función factorizada o la roja. ¿Sí? Esta, vamos a decir, salió de aquí. Por factorización. De la función original factorizamos el numerador. No el denominador, no se puede factorizar. Bien. Y obtenemos los números rojos. No es porque estemos, bueno, son negativos. En contabilidad, los números negativos siempre se escriben en rojo, los números positivos en negro. Pero aquí estamos en cálculo diferencial, no en contabilidad. Tengo que presentar mi declaración de impuestos en abril. Tengo que pagar el predial este mes para que me hagan descuento. Bueno, entonces, cuando x es igual a. Vamos de allá para acá, ¿no? Mejor de aquí para acá. Cuando x es 0, cuando x es menos 1, y es menos 5. Está aquí. ¿Ok? Ahí está, ese tachecito. Cuando x es igual a 0, y es igual a menos 4. Cuando x es igual a 1, es igual a menos 3. Cuando x es igual a 2, menos 2. Cuando x es igual a 3, menos 1. Acá está. Este me quedó medio chueco. Tiene que estar un poco hacia la derecha. Aquí. Más o menos. Cuando es igual a 4, es 0. Cuando x es igual a 5, es más 1. ¿Cómo se dibuja A? ¿Cómo junto los puntos? Fíjense qué chistoso. Por un lado, mientras que la función racional está conformada por una función parabólica cuadrática y la función del denominador está formada por una función recta, la factorización me da una función recta. De hecho es igual, y es igual a x menos 4. Es más, de quitar de aquí los paréntesis. Voy a hacer la flecha más chiquita. La voy a poner así. La flecha de donde viene esta. X menos 4, y puedo poner aquí los números fantasmas. 1 a la 1, x a la 0. O sea, es una función lineal como esta. Pues lineal como esta, sí. No es la misma. Porque esta es x menos 1, esta es x menos 4, pero ambas son funciones lineales porque uno es la pendiente y esta es la ordenada al origen. ¿Eso es cierto? La ordenada al origen es menos 4, aquí está. Esto es B. Y la pendiente es 1. Aquí está. La pendiente es 1. ¿Cómo sé que la pendiente es 1? La pendiente M será igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Tomemos un par de puntos. ¿Qué les parece? Y2 que sea 0. Y Y2 que sea 0. Y1 que sea menos 1. X2 sería 0. Y a ver, este es 0, no, al revés, es 4,0. 4,0. X4,0.
Entonces aquí estoy haciendo burradas. Ya tenemos que terminar, ya son muchas burradas para un día. Entonces tengo clase al rato de física, a ver cuántas burradas hago allá. ¿Qué punto es? X3, coma, menos 1. ¿Sí? Y menos 1. Entonces sería Y2, 0, menos 1, entre X, a ver, Y2, X2 que es 4, menos 3. ¿Cuál es la pendiente? 1 por menos 1 es 1, entre 4 menos 3 es 1, y esto es igual a 1. La pendiente es 1, confirmado. La pendiente es 1. Y la ordenada al origen es menos 4. O sea, esta línea regla es la función de esta función roja. Ahí está la evidencia. Yo me baso en evidencias, no en creencias. No es dogma de fe, es matemática, no religión. Aunque les digo, Copérnico era canónigo y además era matemático. Aunque no sé, sin título, yo tampoco soy matemático, soy como Copérnico. ¿Sí? Hago matemáticas y no tengo título de matemáticas. Vale. Ahora, es la función roja. ¿Qué pasa con la función azul? Cuando X es cuando X es 5, Y es 1. Aquí está. ¿Sí? Cuando X es 4, Y es 0. Me voy a los valores negativos de X. Cuando X es menos 1, Y es menos 5. Ahí está. ¿Sí? Son iguales. 1, 1, 0, 0. Menos 5 menos 5 para la azul y para la roja. Cuando X es 0, Y es menos 4. ¿Sí? 0 menos 4 menos 4. Cuando X es 3, Y es menos 1. Ahí está. Cuando X es 2, Y es menos 2, ahí está, medio chueco, pero ahí está. Cuando X es 1, cuando X es igual a 1, Y es igual para la azul. Eso no es un 0, es un hoyo negro, no un hoyo azul. Aquí lo que tenemos es un hoyo azul. No es un 0, es un hoyo azul. Que me corta la línea recta de la función. La función y igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1, aunque está formada por dos funciones diferentes, una es parábola y otra es recta, cuando divido la parábola entre la recta, me queda una recta, pero una recta en la cual uno de los valores específicamente, que es cuando x igual a 1, a más 1, no puedo obtener un valor para y. Este valor de f de x igual a n entre 0 no lo puedo obtener, decimos que es n de no definible. En otras palabras, en español mexicano, no es matemático, lo voy a poner entre comillas, no existe. No es teología, es matemática.
Decimos entonces que la función aquella, ¿sí? Para acá, esta de aquí, este valor es no definible, y es n de, matemáticamente le llamamos límite de esa función, la azul que está allí. Y la escribimos en lenguaje escrito matemático así, decimos, hay un límite, o es el límite, hay un límite para la función x cuadrada menos 4x, ¿es 4? Sí, ¿verdad? No, 5x, me equivoqué, menos 5x, menos 5x, más 4, el 4 va acá, entre, para esa función racional, x menos 1, cuando x, ¿cuál sería el valor si no estuviera el hoyo? ¿Cuál sería el valor de y? Cuando x es 1, que hay un hoyo, lo encontramos gracias a la factorización. ¿Cuál es? El menos 3. El menos 3 existe en la función racional factorizada, pero no existe en la función original, la racional. Cuando x, si x fuera 0, no 0, cuando x, no 0, 1, el valor de x es 1, este valor de x aquí, x, si x fuera 1, hay un límite para esta función y es un número no existente o no definible que yo puedo encontrar de otra manera cuando factorizamos. Y ese número que no existe para esta función, pero sí cuando hago investigación científica, matemática, factorizando, ese número es el menos 3. O sea, este número, lo voy a poner aquí asterisco, es este número de aquí, asterisco, el número 3. Menos 3, bueno, el menos 3. Menos 3. Leemos entonces de esta manera y con esto termino. El límite para la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1, cuando x se acerca a 1, es menos 3. En menos 3 hay un número, el menos 3 no existe cuando x vale 1. Existen todos los demás valores mayores que 1, valores de y para x mayores que 1 o valores de y para x menores que 1, pero no cuando x vale 1. Ese número que no existe es el que está aquí. El número 3, el menos 3 no está definido en la función que escribimos, esta f de x. ¿Bien? Y este número 3, menos 3 es el límite de esta función. El límite de esta función cuando x tiende a 1 es el menos 3. Y a ese, en esta función lineal, como aquí no puedo poner un punto, no puedo continuar la línea recta. Cuando aparece esto en una función de este tipo, donde trazo una línea y de repente no la puedo seguir dibujando, a esto se le llama también esta función f de x. Vamos a poner por acá la regla. Ahí, no te caigas. F de x, esta es discontinuo. Esta f de x es discontinua. En cambio, la función esta roja, y igual a x menos 4, que puede salir de acá,
cuando la factorizamos, esta es continua. Cuando encontramos este tipo de límite de una función, hemos encontrado una discontinuidad en la función. Ese valor no existe. ¿Y esto que suena como a mamada matemática? Fumada matemática. Perdón. Sí puede describir fenómenos naturales. Cuando medimos cantidades en algunos fenómenos que por ahí existen, por ejemplo, en biología. Pero eso será cuestión de otra historia. Por hoy terminamos.